In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, comenzamos hoy el capítulo 6, hemos abandonado ya el anterior, el de los problemas de la Edad Media y todos los que siguen al problema del luteranismo, la respuesta de la Iglesia en Trento, y vamos a entrar ya en las cuestiones que se propusieron en la modernidad, cuestiones relacionadas con la antropología teológica y la respuesta de la Iglesia. Fijaos la estructura que tiene esto. Ante todo, recuerdo la importancia que ha tenido la revolución científica en los 2 últimos siglos, pero no tanto desde el punto de vista de la propia ciencia, que eso ha sido muy interesante, pero eso, digamos, ahora nos interesa, no, para nuestra asignatura no nos afecta tanto, sino el planteamiento que se ha difundido desde la Ilustración de una ciencia como una visión alternativa a la fe. Ya no sería tanto ciencia cuanto cientificismo, y solo poco a poco la misma ciencia, o digamos los científicos o personas dedicados a esto, se han liberado de los presupuestos ideológicos para que la ciencia reconociera sus propios límites. Veremos un poco cómo fue este proceso, solo por, digamos, de una manera muy genérica, porque es una cosa compleja y que nos llevaría, por así decir, un curso entero, si lo estudiáramos a fondo. Ver un poco cómo la misma ciencia fue estableciendo sus propios límites frente al planteamiento de la Ilustración, que quería utilizar la revolución científica como un ariete, como un ataque contra la religión revelada. Veremos también cuáles fueron algunos planteamientos filosóficos de esta época en los que se daba un creciente peso a la razón, pero casi una razón que pretendía ser absoluta, que pretendía explicar todo. Veremos cómo algunas de esas visiones del mundo van a tender sobre todo al panteísmo o al racionalismo. Y a partir de este panorama veremos un poco cuál fue la respuesta de la Iglesia. Es muy importante todo el tema del Concilio Vaticano I. Ha sido más bien conocido por la cuestión de la definición del magisterio infalible del Papa, pero realmente tuvo textos muy interesantes sobre el tema de la razón, la fe, cómo entender la trascendencia de Dios. Ya lo veremos. Y luego en el siglo XX va a ser especialmente importante la crisis modernista y algunas respuestas del magisterio que son importantes para la antropología teológica. Posteriormente la intervención de Pío XII en la Humani Generis, ahí van a salir cosas muy valiosas sobre el tema del pecado original y otros puntos. Y luego en el Concilio Vaticano II diremos algunas cuestiones de la Gaudium et Spes, cosas que tratan sobre la creación o su aspecto más cristológico. Realmente son temas que tienen más que ver con un planteamiento pastoral o con otras especialidades de la teología, pero algún punto que nos interesa lo subrayaremos. Y luego también tener presente que toda la época posconciliar se caracterizó por esta crítica a toda la fe anterior, a todo el magisterio anterior, lo que se ha denominado el disenso, y esto planteó toda una serie de intervenciones magisteriales que ya veremos y que culminará como síntesis en el credo del pueblo de Dios del Papa Pablo VI. Veremos, por supuesto, otra serie de textos magisteriales que son importantes para la antropología teológica, pero siempre podemos ver como una síntesis en algunos aspectos de la antropología teológica las afirmaciones del credo del pueblo de Dios. Bien, pues dicho, planteado el panorama general, de este modo vamos a ver el primero de los subapartados, la exaltación y el declive del cientificismo. Como os comento aquí, en el apartado 1, con frecuencia se ha contrapuesto la enseñanza de la fe católica a la visión científica del mundo. Tenemos que tener claro que esto ya, desde el principio, es una lectura ideológica de algunos resultados de la revolución científica. Fijaos que si uno es científico, a lo que se dedique es a la explicación de determinados aspectos de la realidad material. Pero no trata de hablarnos de otro tipo de realidades, ni pretende haber dado una demostración de que lo único que existe es la realidad material.
Entonces ya no estaría haciendo ciencia, sino que estaría haciendo filosofía u otra cosa, y evidentemente es absolutamente criticable ese planteamiento, en cuanto que es un planteamiento que uno, si quiere, lo puede defender, pero lo defenderá por un cierto tipo de acto de fe, como veremos, no por un acto de razón. Y por otra parte, habrá que tener presente cuáles son las enseñanzas de la misma Iglesia sobre la relación entre la fe y la razón. Por esto es muy importante estudiar el surgimiento del cientificismo, que, como os digo aquí, todavía está vigente en no pocas mentes. Hay muchos que se creen científicos, pero en realidad son cientificistas, y establecer los límites del conocimiento científico, pero a partir de la misma ciencia. O sea, recordar que va a ser la misma ciencia la que pone sus límites y la que desconfía de un tipo de conocimiento que pretenda ser absoluto y que pretenda ser la última palabra. Atención, porque esto lo vamos a ver con detalle. El que tú no tengas un lenguaje absoluto único para explicar todas las cosas no quiere decir que no puedas hablar sobre el absoluto. Lo que ya veremos que no tiene sentido hacer es un lenguaje que sea absoluto y que sirva completamente para todo, ¿no? Cualquier lenguaje, cualquier sistema explicativo va a tener una serie de límites que precisamente todos los desarrollos más recientes pueden establecer de una manera racional. Pero vamos a ir viendo un poco todos los pasos de lo que sucedió desde el siglo XVI. Fijaos que el pensamiento científico moderno nace en los siglos XVI-XVII, evidentemente desarrollando cosas anteriores, no es que se lo inventaran de cero, como una vuelta a partir de nuevas bases epistemológicas de planteamientos físico-matemáticos de ciertos autores griegos, que continuaron algunos medievales, respecto al estudio de la naturaleza. Más en concreto, el inicio de la ciencia moderna, con lo que coincide con el desarrollo del planteamiento matemático experimental de Galileo. ¿En qué consiste esto? Pues bien, la naturaleza ya no se contempla, sino más bien se la interroga mediante hipótesis matemáticas, y el cálculo infinitesimal va a permitir dar una serie de explicaciones, relacionar una serie de magnitudes que antes era imposible. En concreto, el método de Galileo consistía en reducir un fenómeno a un aspecto medible, algo que tú puedes medir y puedes asociar a una determinada cantidad. A partir de aquí planteas una hipótesis que se suele expresar en un lenguaje matemático y la compruebas mediante la experimentación. Por poner un ejemplo, el estudio que hace Galileo sobre la caída de los cuerpos. Tú puedes tratar de medir cómo va aumentando la velocidad según cae el cuerpo, estableces una fórmula matemática con la cual asocias a cada momento del tiempo la velocidad que puede tener ese cuerpo, y luego lo compruebas mediante la experimentación. De esta manera estás reduciendo lo científico a lo cuantificable. Como os dais cuenta ya, evidentemente esto es perfectamente legítimo, pero el peligro es que acabes diciendo que toda la realidad se reduce a algo de este estilo, porque diríamos, este tipo de experimentos, este tipo de estudios siempre se pueden hacer, pero el problema va a ser cuando entre esto en un ámbito, por así decir, platónico. La idea, y esta la tenía Galileo y la tenían muchos de la época, que en realidad todo el universo, toda la realidad es completamente matemática, es completamente geométrica. En cuanto uno capte lo que es esa geometría, habrá conocido ya perfectamente todo lo que es el universo. Lo que decía Galileo, que existía así el libro de la revelación en la Biblia, pero también estaba el libro de la naturaleza, escrito por Dios en caracteres matemáticos. Obviamente, esto supone, como luego veremos, que hay una única matemática que explica toda la naturaleza y que si tú la captas puedes comprender todas las cosas. Bien, lo que pasa es que después de Galileo, la dinámica de Galileo, o sea, el estudio de los movimientos asociados a las fuerzas que lo provocan, fue desarrollado por Newton, y mediante una serie de leyes bastante sencillas, permitió unificar la explicación de los fenómenos celestes y terrestres, en concreto las leyes del movimiento y la ley de la gravitación. Aquí ya no interesan ni las causas ni las esencias, porque lo único que interesaba era las leyes del movimiento, que una vez que son descubiertas se consideran ya evidentes.
es algo apodíctico, es decir, algo que no se puede negar. De todos modos, hay que recordar, aunque no os he puesto aquí el fragmento, porque entraríamos sino más en filosofía de la naturaleza o en, digamos, historia de todos estos temas, que Newton era, digamos, bastante cauto respecto a todo esto. Es decir, él decía que simplemente él daba una serie de leyes para explicar y prever determinados fenómenos, pero lo que fueran las esencias, en eso no entraba. El problema es que muchos autores posteriores entendieron que esa explicación ya agotaba toda la realidad, y es donde van a surgir los problemas. Lo que pasa es que este poder hacer predicciones en mecánica celeste, por ejemplo, fue muy sonado en la época de Newton la predicción de cuándo iba a volver el cometa de Halley, llamado Halley precisamente por el astrónomo de la época. Era un cometa que aparecía de vez en cuando. Con las leyes de Newton se pudo calcular, o todo lo referente a las aplicaciones en el campo de la ingeniería. Para esto, todo el cálculo infinitesimal, que permitía estudiar las variaciones en las cantidades que tienden a cero y a calcular una serie de cosas que antes era imposible, llevó digamos, muchas personas pensaron que ya estaban dando con la explicación última de todas las cosas. La reducción de la naturaleza a lo medible y la relación entre unas magnitudes y otras. Y para esto, como os digo aquí, fue fundamental la aparición del cálculo infinitesimal. Fijaos que, en cierto modo, se podría decir que lo que hizo que la revolución científica apareciera en el siglo XVII fue el tema de los avances en el cálculo y en las matemáticas, porque en la Alejandría helenística también había empezado a experimentarse bastantes cosas, pero nunca se pudieron resolver algunos problemas matemáticos que fue capaz de resolver Newton. En ese sentido, diríamos, Arquímedes planteó toda una serie de cosas en la antigüedad, pero determinados problemas, ahora no entramos en ello porque nos llevaría bastante tiempo, no los pudo resolver, mientras que en la época de Newton sí que se pudieron ya resolver. Con esto, a lo que asistimos es a un eclipse de la filosofía de la naturaleza e incluso de la misma teología de la creación, porque se dio la sensación de que la ciencia moderna, entendida como esa física matemática, iba a ser la única explicación posible de la naturaleza. Y aquí las raíces de la ideología cientificista era la pretensión de construir una ciencia natural basada en la autoevidencia de las leyes de la mecánica de Newton. Un poco como lo de los postulados de Euclides en geometría. Para hacer geometría tú tenías los 5 postulados y a partir de ahí ibas sacando toda la serie del conocimiento geométrico y matemático que había en la época. Obviamente, la consecuencia de esto es un determinismo mecanicista. Todo está perfectamente determinado en esas leyes. De hecho, os cito aquí a Laplace. Laplace había dicho que si hubiera una inteligencia capaz de conocer en un momento la situación de las partículas del universo y conociera las leyes de Newton, pues aplicando el cálculo ya para ella no habría secretos ni en el pasado ni en el futuro, porque todo estaría perfectamente determinado. Con lo cual tenemos esa idea de una ciencia absoluta, un saber apodíctico, no hipotético. Es decir, apodíctico quiere decir que es así y no puede ser de otra manera, y capaz de sustituir a la metafísica y a la filosofía en general. Como os digo, la Ilustración difundió estas convicciones e hizo de ellas una ideología contra la metafísica. Y, de hecho, también esto repercutió en la misma filosofía. Pensad, por ejemplo, que el planteamiento de Kant, al que luego nos referiremos, pretende justificar la universalidad y la necesidad de las matemáticas y de la física puras frente a la crítica que había hecho Hume del principio de causalidad. Claro, si Kant no es capaz de superar las críticas que hace Hume al principio de causalidad, ya no puedes decir, como hacía Galileo, que las leyes matemáticas explican la realidad porque la realidad es matemática. Hume indicó que solo nos llegan sensaciones y el resto es construcción nuestra. Entonces la solución de Kant es muy sencillo. La matemática y la física no se basan en la naturaleza de las cosas, sino en el carácter absoluto, autoevidente, de los principios formales de la ciencia matemática, que son producto de nuestra autoconciencia. O sea, en otras palabras,
más sencillas, no es que el mundo sea newtoniano, sino que nuestra cabeza es newtoniana. Por eso funcionan también las leyes de Newton. Lo que sean las cosas es el noumeno que realmente no lo podemos conocer, pero todos los fenómenos en realidad siguen las leyes de Newton porque nuestra cabeza es newtoniana. Simplificándolo mucho, pero para que os hagáis una idea. Y Kant contraponía la física y la matemática, que ya eran como unas ciencias, por así decir, puras o absolutas, frente a las contradicciones y la esterilidad de la metafísica tradicional, que se veía pues como un dogmatismo carente de fundamento. O sea que, como veis, este fue el típico fenómeno de creerse que todo el monte es orégano. Es decir, a partir de una ciencia que puede explicar determinadas cosas, y explica muy bien determinadas cosas, creer que iba a poder explicar absolutamente todo. Y todos los que sepan lógica saben que cuando empieza la cuantificación universal para todo, hay que tener ya cuidado porque es muy fácil que surjan antinomias, como veremos inmediatamente qué pasó aquí. Por eso, en el siguiente apartado hablo de los límites físicos de la ciencia de Newton, porque una de las características de la ciencia de Newton, repito, no tanto del mismo Newton, que era mucho más prudente respecto al alcance de sus descubrimientos, sino de una tropa de seguidores, es pretender que con esas pequeñas leyes iba a poder explicar todos los fenómenos de la naturaleza. Y esto se basaba en una presunta evidencia de las leyes de la dinámica, por lo cual ya no hacía falta un estudio filosófico de la naturaleza. Lo que pasa es que aquí la cosa se complicó bastante, porque ya en el siglo XIX empiezan a aparecer unas geometrías que no siguen la geometría de Euclides. Por así decir, que era posible plantear geometrías distintas de la geometría de Euclides. Con lo cual ya tenías que lo que se pensaba que era la geometría, ahora iban a ser las geometrías. Iba a haber muchas, porque era posible construir muchas. En la antigüedad se pensaba que solo era posible la geometría de Euclides, la que sistematizó en sus elementos, pero ya a mediados del siglo XIX aparece que no. Hay otras muchas posibles geometrías. No es que la de Euclides sea falsa, pero digamos sirve para una determinada serie de cosas, y otro tipo de realidades no lo puedes describir con la geometría de Euclides. Que también hay que decir, aunque esto nos llevaría muy lejos y simplemente lo apunto, que en el mismo Aristóteles hay algunos fragmentos en los que da a entender que no es la geometría de Euclides la única posible, sino que hay otro modo en el que se pueden plantear las cosas, pero en esto no entro. Por eso, tanto en matemáticas como en física, a raíz de los descubrimientos que vamos a citar a continuación, ya no se debería hablar de la mecánica o la física para referirse a la de Newton, como hacía Kant, sino la de Newton sería la mecánica clásica, con un campo de aplicación definido, o sea, lo que serían los fenómenos mecánicos macroscópicos, fenómenos de la experiencia ordinaria que tienen que ver con la dinámica, o sea, cómo las fuerzas dan lugar a determinados movimientos. Pero en otros campos van a ser necesarias otras explicaciones. Y en geometría va a suceder lo mismo. La geometría euclidia no es la única posible, ni una teoría apodíctica, sino hipotética. A partir de tales presupuestos llegas a tales consecuencias y, por tanto, con un campo de aplicación definitivo. Por eso, como os indico aquí, no es que la física de Newton o la geometría de Euclides sean falsas. Lo que es falso es pretender su carácter apodíctico y omnicomprensivo. Es decir, tenemos siempre esa limitación de todos estos planteamientos científicos. Bien, ¿cuáles serían estas nuevas teorías que superan la explicación de Newton y que nos obligan a ampliarla? Pues tenemos ya, aquí os lo he agrupado brevísimamente, esto el que quiera profundizar más en el manual de filosofía de la naturaleza y de la ciencia de Basti, este lo tenéis tanto en italiano como traducido en inglés, viene esto con mucho más detalle. Habla aquí de cuatro grandes grupos de ciencias o de situaciones que obligan a ampliar o a relativizar el paradigma newtoniano. Fijaos, el primero, y es importante comprenderlo, la termodinámica. La termodinámica propiamente es la teoría estadística de los conjuntos de moléculas en relación con el calor. Y aquí la novedad es que introduce el carácter irreversible
en determinados fenómenos físicos. En la mecánica de Newton, las ecuaciones que describían el movimiento eran perfectamente reversibles. Considerar el tiempo hacia adelante o hacia atrás daba igual, simplemente era cambiar un signo. Pero en los sistemas termodinámicos, sobre todo por el segundo principio de la termodinámica, se da una irreversibilidad. La entropía se puede asociar al aumento de desorden dentro del sistema que tiende a aumentar. Por supuesto que tú puedes decir siempre que si estudias estos fenómenos de los choques de moléculas y tal, se sigue manteniendo las leyes de la dinámica de Newton, sí, pero el conjunto, no te va a permitir, el conjunto te va a introducir siempre ese carácter irreversible. Por supuesto que ha habido múltiples intentos de hacer de la termodinámica algo completamente newtoniano, pero veremos luego en el último apartado que eso también tiene sus limitaciones. El segundo apartado sería la mecánica cuántica. En los niveles de realidad más pequeños se introducen una serie de principios físicos completamente distintos que no tienen correspondencia con la mecánica clásica, y la pretensión de unas predicciones absolutas y el planteamiento como un atomismo metafísico, o sea, ver toda la realidad como unas bolitas que se están chocando unas con otras, que eso lo venían diciendo ya los atomistas de ese Demócrito. Con los fenómenos cuánticos está claro que la cosa no era así, y si ves la realidad como desde el punto de vista cuántico, las cosas son bastante distintas. Esto además, si se amplía, y algo comentaremos después, y esta es una de las partes que quiero ampliar en el libro, cuando lo aplicas con una mecánica cuántica de campos que tenga también un aspecto térmico. Ya indicaré en otro momento lo que quiere decir eso, porque es un poco complicado, pero el que quiera profundizar en esto, en el libro este que publiqué con los artículos de Gianfranco Basti, tenéis alguna explicación una explicación relativamente sencilla de estas cosas en alguno de esos artículos. También estaría, por supuesto, la teoría de la relatividad. En el caso de la relatividad especial, pone de manifiesto la recíproca transformación de masa en energía en cuerpos acelerados a velocidades cercanas a la de la luz, y la relatividad general ofrece una explicación de la fuerza de gravedad mediante la curvatura del espacio-tiempo por acción de las masas. Fijaos que aquí tenemos ya una geometría que no es la de Euclides, sino que es otra distinta. Y por supuesto aquí ni el espacio ni el tiempo se pueden considerar como meros contenedores de los fenómenos, cosa que para Newton sí, el espacio y el tiempo serían meros contenedores de los fenómenos, de lo cual sacó Kant una serie de consecuencias filosóficas. No obstante, en la teoría de la relatividad todavía se ha producido una matematización, una geometrización mayor del espacio, o sea que en ese sentido va en la misma línea de esta revolución científica, pero te obliga a precisar toda una serie de cosas. O sea, fenómenos que antes se consideraban perfectamente establecidos, o esa idea del espacio y el tiempo como meros contenedores, con esto la cosa cambia ya bastante. Y en cuarto lugar, y esto sería más importante, todo lo referente a las ciencias de la complejidad, porque en cierto modo todos los tres anteriores incluso daban por supuesto que era posible reducir un sistema complejo a la suma de las dinámicas de los objetos que lo componen, o que el estado final de un sistema está unívocamente determinado por sus condiciones iniciales, mientras que el estudio de sistemas no lineales lo que se ve es que ese reduccionismo no se puede realizar en una multitud enorme de casos. Es curioso porque esto, la primera vez que salió es a partir de un concurso que convocó el rey de Suecia, Oscar II, que era muy aficionado a estas cosas de matemáticas y de física, sobre si el sistema solar permanecería estable de manera indefinida, que era, digamos, una ampliación de un problema mucho más típico en la dinámica. Es, si tú tienes un sistema gravitatorio de 3 cuerpos, si eso va a permanecer perfectamente estable, o qué capacidad tienes tú ahí de predecir. Y la cuestión es que hay ínfimas variaciones iniciales tienen un gran efecto final, con lo cual no puedes predecir qué es lo que va a suceder.
Esto se desarrolló luego enormemente, muy especialmente a partir del uso de ordenadores para hacer cálculos, porque entonces se ve mucho mejor cómo aumentan esas pequeñas variaciones iniciales, pero repito, no entramos. Simplemente que nos quede claro esta idea que con las ciencias de la complejidad y el caos ya no se puede interpretar la causalidad como una relación antecedente-consecuente, que era el esquema que subyacía en Kant al explicar la causalidad. Para Aristóteles la causalidad no era eso. La causalidad se basaba en la relación ontológica, potencia-acto, no en la implicación lógica antecedente-consecuente. Además, en Aristóteles, digamos, para explicar todo esto entrarían las lógicas modales, lo necesario y lo posible, mientras que ya hemos visto que en el planteamiento determinista todo es necesario. Si hay determinismo, todo es necesario, con lo cual no puedes distinguir entre lo necesario y lo meramente posible. Por otra parte, también con las ciencias de la complejidad sale que el estado final de algo no depende únicamente de las causas iniciales, sino de factores globales que controlan toda la dinámica, que es lo que Aristóteles denominó la causalidad formal final, que veremos con un poco más de detalle en la parte sistemática. Bien, también aquí, desde luego, se podría ampliar, y para esto podéis consultar el libro ese de los artículos de Basti, de la física de la información al conocimiento y libertad de la persona, cómo en realidad, mediante la teoría cuántica de campos, en sus versiones térmicas, en realidad estamos mezclando estas ciencias de la complejidad con fenómenos de tipo cuántico. Por ejemplo, la misma noción de vacío cuántico no es la ausencia, no es la nada, no es el vacío cuántico no es la nada, sino es algo parecido a lo que entendía Aristóteles por materia prima, una indeterminación que a su vez debe ser determinada, pero esto diríamos no lo tratamos ahora porque nos llevaría muy lejos y habría que dedicar un curso exprofeso a ello. Para esto remito a esa obra de Basti. Bien, lo que pasa es que si por parte de la física las cosas se complejizaban cada vez más, y nunca mejor dicho, con lo de estas físicas de la complejidad, por parte de las matemáticas la caída del cientificismo tenía mucho más que ver con cuestiones lógicas, porque, como ya comentábamos, la revolución científica había supuesto que había una única geometría posible, la de Euclides, y que esa geometría además era evidente. Y lo mismo había que decir respecto a otras ramas de la matemática, el álgebra y luego muchísimo más todo el tema del cálculo infinitesimal. Se pensaba que ya se estaba ante las matemáticas definitivas porque de hecho se estaba pudiendo calcular una serie de cosas que antes era imposible. Lo que pasa es que, diríamos, el que aparecieran nuevas geometrías puso en crisis este principio de evidencia. Claro, si resulta que la geometría de Euclides es la única porque es evidente. Los 5 postulados de Euclides, incluso ese de que dos paralelas no se cortan en el infinito, y que eso es evidente. Claro, a muchos no les pareció tan evidente, pero si resulta que tú puedes hacer una geometría que te explique determinadas cosas y que sea distinta de la de Euclides, el recurrir a la evidencia parece que la cosa tiene sus límites, con lo cual había que fundamentar las matemáticas no en la evidencia, sino en otra cosa. Y esta va a ser la tarea a la que se dediquen las mejores mentes de la segunda mitad del XIX. Es muy interesante porque en general muchos de estos autores, tanto Cantor como Frege, Hilbert, Gödel, sí, son matemáticos, pero también son lógicos y merecería la pena estudiarlos desde el punto de vista de la filosofía, porque las consecuencias de lo que ellos decían es muy grande para la comprensión del mundo, como vais a ver inmediatamente. Por eso os digo que hubo un intento bastante notable de fundamentar las matemáticas, dado que no es una cosa evidente, porque puede haber geometrías que no sean como la de Euclides,
cómo fundamentamos las matemáticas, sobre todo cómo fundamentamos el cálculo infinitesimal, porque el cálculo infinitesimal de Newton sí, más o menos funcionaba, pero cuando hablas de unas cantidades que tienden a cero, ¿qué quiere decir tender a cero? ¿Son cero? ¿No son cero? Es muy curioso porque Berkeley, este filósofo, obispo anglicano, filósofo, un personaje notabilísimo del siglo XVIII, escribió una obra de lo más mordaz contra Newton llamada The Analyst, donde veía todos los fallos lógicos que había en el planteamiento newtoniano del cálculo infinitesimal, y llegaba a decir con cierta guasa: si alguien tiene fe suficiente para creer las afirmaciones del señor Newton, estamos seguros que no tendrá ningún problema para aceptar los dogmas de la fe cristiana. Evidentemente esto era una cosa así de mucha guasa, pero ponía de relieve que en todo el planteamiento de Newton, igual que sucederá con el planteamiento de Leibniz del cálculo infinitesimal, había cosas que desde el punto de vista de la lógica no estaban para nada claras. Por eso se entiende que hubiera luego todo este esfuerzo enorme en los matemáticos del final del siglo XIX y principios del XX de buscar una fundamentación, porque, diríamos, no se podía fundamentar en la evidencia y había problemas. De hecho, uno de los intentos más logrados fue el de Georg Cantor, que es el que estableció la noción de conjunto. Digamos, era una noción muy básica. En geometría las figuras serían un conjunto de puntos, en aritmética los números serían un conjunto de unidades, las funciones serían la relación de conjuntos ordenados, pero el problema es que, como el conjunto se definía por la formación del conjunto potencia, es decir, si un conjunto tiene 4 elementos, el conjunto potencia es los conjuntos que puedes formar a partir de todos los elementos que contiene ese conjunto. Pero con esto surgían una cantidad enorme de antinomias, porque te hace falta, por ejemplo, la idea de un conjunto universal o de un conjunto máximo, que por una parte tendría que ser conjunto potencia de sí mismo, pero si es el máximo no hay otro mayor, pero el conjunto potencia por definición tenía que ser mayor que el conjunto del cual era potencia, con lo cual surgía una contradicción. Otro intento de fundamentar las matemáticas vino por obra de Gottlob Frege. Este fue uno de los grandísimos lógicos del XIX. Propuso construir una teoría de fundamentos de la matemática a partir de la noción lógica de clase. Una clase básicamente es un predicado y un dominio al cual se puede aplicar ese predicado. Por ejemplo, si tú hablas del predicado ser rojo, el dominio serían los nombres de los objetos rojos. Pensaba que el proyecto de Cantor había fracasado porque tenía esa aplicación puramente matemática y hacía falta algo más de tipo lógico. Sin embargo, otro de los grandes lógicos matemáticos, como Bertrand Russell, descubrió que la noción de clase total era antinómica. Claro, lógicamente, para poder establecer los números te hacen falta las clases. Para que tengas las clases te hace falta tener una clase que contenga todas las clases. Ahora, aquí se planteaba el problema. La noción de clase de todas las clases encierra una contradicción, porque hay clases que se contienen a sí mismas y clases que no se contienen a sí mismas. La clase de todas las clases que no se contienen a sí mismas, ¿se contiene a sí misma o no se contiene a sí misma? Evidentemente es un problema. Claro, la cuestión era que tú quieres hacer una predicación sobre algo, sobre una totalidad, con lo cual estás ampliando esa totalidad al predicar sobre esa totalidad. Pero si esa totalidad es la última, ¿cómo la vas a ampliar? Evidentemente surge la contradicción. Y lo peor de este asunto es que se trataba ya de una antinomia lógica. No era simplemente un problema matemático, sino una antinomia lógica. Y además una antinomia de carácter sintáctico. Se basaba en la noción sintáctica de pertenencia, un poco porque había habido otras antinomias en la historia de la filosofía. La antinomia esta del mentiroso aparece hasta en la misma escritura, en las cartas de San Pablo. Cuando decía la de Epiménides, que era cretense, decía que los cretenses son unos mentirosos, y el que lo afirma es un cretense, dice la verdad o miente. O sea, este tipo de antinomias, por una autorreferencia, habían dado problemas ya desde la antigüedad, y ya el problema máximo se planteó en esa noción de la clase total de Russell.
También hubo otro intento notable, visto todos los fracasos interiores, llevado a cabo por Hilbert, quien quiso distinguir entre lenguaje y metalenguaje, es decir, entre el lenguaje analizado y el lenguaje que se emplea para analizar otro lenguaje. Esto luego se va a aplicar a las matemáticas. Por ejemplo, si yo escribo en español una gramática inglesa, el español sería el metalenguaje y el inglés sería el lenguaje objeto. Lo que Hilbert pretendía era encontrar un método para demostrar de manera absoluta el carácter no contradictorio de las teorías matemáticas, es decir, poder analizar mediante un lenguaje matemático esa misma teoría matemática, y de ese modo ya no habría, digamos, eliminarías la contradicción y la teoría quedaría justificada. Tenía que ser un método que no se basara en la evidencia, porque ya hemos visto que lo de la evidencia era una engañifa. Tenían que ser métodos finitarios de decisión, o sea, métodos donde tú fueras paso a paso estableciendo pues, una serie de relaciones lógicas. Y lo que pretendía Hilbert era utilizar la aritmética, tal como lo había planteado el matemático italiano Peano, matemática formalizada a partir de una serie de axiomas, utilizar la aritmética como metalenguaje de todas las teorías matemáticas formalizadas, incluyendo la aritmética misma. Con lo cual, desde dentro de la aritmética formal, podrías demostrar que la aritmética no tenía contradicciones. Esto quería decir que la aritmética podría ser metalenguaje de sí misma. Fijaos que un lenguaje sea lenguaje de sí mismo lo empleamos continuamente. Por ejemplo, yo puedo escribir en español una gramática española, pero un lenguaje normal pues tiene una cantidad enorme de ambigüedades, de problemas. La cuestión está, cuando tú tienes un lenguaje perfectamente formalizado, donde todos sus elementos estén definidos, ese lenguaje se puede emplear para describir perfectamente el propio lenguaje, evitando cualquier tipo de contradicción, o te va a surgir ahí alguna proposición que te genere contradicciones. Pues bien, Hilbert pensaba que iba a conseguir eso, que iba a conseguir utilizar la aritmética de Peano como metalenguaje de sí misma, pero los teoremas de incompletitud de Gödel decretaron que tal cosa era imposible. En estos teoremas, el primero demostró que si se usan, por ejemplo, métodos finitarios de decisión, algunos enunciados aritméticos verdaderos van a ser indecidibles en la aritmética formalizada de Peano. Y el segundo demostraba que entre los enunciados indecidibles está precisamente el enunciado que afirma la consistencia de la aritmética desde dentro de la aritmética misma. Estos resultados, que afirmaban la incompletitud de la aritmética formal, fueron los grandiosos teoremas de Gödel, probablemente la mayor aportación lógica de todo el siglo XX, y me atrevería a decir que casi del segundo milenio. Fueron extendidos luego por Church y Turing a todos los lenguajes formalizados de la ciencia y por Tarski al problema del análisis formal. Bien, sé que estas cosas son enormemente complejas, pero para el que quiera profundizar, recientemente hemos traducido y publicado aquí en el Instituto el manual de lógica de Basti Panizzoli, con cuestiones de lógica, de ontología formal. El que quiera profundizar en esto, ver a fondo qué es lo que decía, por ejemplo, Frege, ver lo del plan del proyecto de Hilbert, ver con todo detalle los teoremas de Gödel, lo explica con una profundidad extraordinaria. Ahí tenéis muchísimo material. Con esto simplemente, porque sé que lo que he comentado son cosas bastante complejas y por eso no hay ninguna pregunta de estos, ni como tema, ni como pregunta breve, es que estamos ante la muerte científica del cientificismo. No es que no se pueda conocer la verdad. Podemos conocer la verdad parcialmente, pero de manera rigurosa se demuestra que no puede haber un lenguaje formal de tipo demostrativo, científico o filosófico que pretenda tener la exclusiva sobre la verdad y convertirse en una ciencia absoluta. Por eso sería la muerte científica del cientificismo. Lo que pasa es que hay muchos que todavía, diríamos, siguen siendo cientificistas o mantienen estos postulados de la Ilustración. Y repito, esto no quiere decir que no podamos conocer o que caigamos en el pensamiento débil, en la contradicción, no, que nuestro conocimiento simplemente es limitado y no puede haber un único lenguaje
que pretenda tener esa exclusiva. Para esto también en el conjunto de artículos de Basti que traduje, de la física de la información, el primer artículo, creo que los dos primeros artículos tratan sobre estas cosas, y el que quiera profundizar, ahí tiene muchísimo material. Bien, y ya en estos 5 minutos que nos quedan de esta primera clase, vamos a comentar unas cosas de la filosofía moderna ante la creación, porque los sistemas filosóficos de la modernidad han estado muy marcados por las grandes ideas de la revolución científica. Aquí simplemente vamos a decir algunas brevísimas cosas de estos autores que ya habéis estudiado en Historia de la Filosofía Moderna, pero recordar un poco cosas que nos pueden ser útiles porque influyeron en el modo de ver el mundo o de ver al hombre. El más notable, el primero, sería Spinoza. Por eso lo he titulado La metafísica de la modernidad. Esta idea no es mía, es de Cornelio Fabro. Cornelio Fabro viene a decir que en el fondo el planteamiento metafísico característico de la modernidad es el de Spinoza. Es una metafísica naturalista, la encontráis desarrollada en su Ética more geometrico demonstrata, y el punto fundamental es que no se habla de múltiples sustancias, como sucedía, por ejemplo, en Aristóteles. Acordaos que para Aristóteles los cuerpos físicos son sustancias compuestas de materia y forma en diversos niveles, con sus accidentes correspondientes. En Aristóteles falta la noción de creación o causa del ser, y de hecho algunos comentadores de Aristóteles acabaron diciendo cosas parecidas a los de Spinoza, pero en principio para Aristóteles hay un universo compuesto de pluralidad de sustancias. Sin embargo, para Spinoza no es así. Él parte de la unicidad de las leyes físicas de tipo mecánico que gobiernan los cuerpos, y por tanto hay una única naturaleza o sustancia, y esta única naturaleza o sustancia es el determinismo geométrico de las leyes. Por tanto, los cuerpos no son sustancias, son como manifestaciones o modalidades de esa única sustancia que es el determinismo geométrico de las leyes. Alguno de los atributos más conocidos, uno es la extensión y otro es el pensamiento. De manera que lo que podemos llamar entes accidentes tienen una existencia contingente respecto a la necesidad e inmutabilidad de esa única sustancia material o naturaleza, de la que proceden y a la que retornan, y que sería actualmente infinita. Por eso Spinoza hablaba de Deus sive natura, Dios o la naturaleza. Lo que pasa es que, como os digo aquí, podéis notar que en el manual este Dios está escrito con minúscula. Por Dios se entiende simplemente el fundamento de las leyes deterministas, de la física y de la matemática. No es un Dios trascendente al mundo, es la misma inmanencia del mundo. Dios es el universo y el universo es Dios. Sí, es cierto que Spinoza habla de una cierta diferencia entre la natura naturans, que sería Dios, y la natura naturata, que sería el mundo, pero con esto lo único que hacemos es distinguir entre el conjunto de los atributos que constituyen a Dios y el conjunto de los acontecimientos entes en la naturaleza o en Dios. Sería algo así como distinguir entre las premisas y las consecuencias de un sistema deductivo. Pero claro, las consecuencias están ya todas en las premisas. O sea que, como veis, no salimos de un monismo metafísico y en realidad no hemos ido mucho más allá de lo que ya habían dicho los estoicos. ¿Qué consecuencias tiene esto para la consideración religiosa del hombre? Pues evidentemente, un Dios de este tipo no interviene en la naturaleza. Ya la naturaleza sería divina porque es ese absoluto que se determina a sí mismo. Por tanto, relatos de milagros o realidades sobrenaturales tienen que quedar reducidas al ámbito de lo mítico. Y lo único que vale de la Biblia son sus enseñanzas de tipo racional. Esas enseñanzas, en el fondo, se identifican con el determinismo absoluto de la naturaleza y serían comunes a todas las religiones. Por tanto, todas las religiones son verdaderas o todas son falsas, en el sentido de que ya es absurdo pelearse por cuestiones religiosas. Con lo cual, la libertad religiosa de la que habla Spinoza no se basa en la dignidad de la persona y en el que tú no puedes obligar a otro a que tenga una fe, sino que no podemos conocer la verdad. Más o menos lo que habían dicho ya los neoplatónicos del siglo IV que vimos al hablar de San Agustín.
El hombre tiene un nivel de conocimiento de imaginación, un nivel de razonamiento y luego una intuición, por así decir, de la unidad de toda la realidad que captaría esa sustancia única. Y la virtud es lo útil para conservar la totalidad de la naturaleza. Las pasiones es lo que se opone a esto. El individuo debe desarrollar lo que le ha dado la naturaleza. Y la sociedad tiene el derecho de juzgar el bien y el mal en función de la utilidad para esa totalidad social. Y el Estado debe asegurar la racionalidad, por tanto establecer la igualdad de las religiones, que no serían más que expresiones primitivas de ese conocimiento intuitivo de Dios o de la naturaleza. Claro, lógicamente, aunque Spinoza procedía de una familia judía, fue expulsado de la sinagoga, porque esto no tenía nada que ver con lo que decía el Antiguo Testamento y ha sido considerado, y con razón, padre del ateísmo moderno. Porque, diríamos, ya algunos autores de la antigüedad habían hablado de este absoluto inmanente, pero el que lo propone con toda su fuerza y vinculado al pensamiento científico es Spinoza. Bien, lo dejamos aquí. Yo sé que el tema es especialmente complejo, pero es más que nada un recordatorio y un panorama de cosas que tenéis que tener presentes a la hora de ver cuál es el desarrollo, cómo la Iglesia va a ir respondiendo a los problemas que se plantean en la modernidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.